la verdad, donde el pasado vuelve a respirar. Con cada voz se enciende la señal. Es la historia podcast, te va a cautivar. Hay nombres que, décadas después siguen resonando, ¿no? Con una fuerza tremenda. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Definitivamente. Un nombre que marcó a fuego la República Dominicana. Una época donde el silencio era casi una obligación. Justo eso. Y hoy vamos a meternos de lleno en esa era, la de Trujillo. Tenemos varios materiales que, describen, analizan su dictadura. Exacto. Queremos ver las claves. ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo se mantuvo ahí 31 años? Que es muchísimo. Una barbaridad de tiempo. La represión, claro, pero también sus obras. Ese contraste. ¿Y cómo terminó todo? Sí, es una figura compleja. Y estamos hablando de una de las dictaduras más largas y más duras de América Latina en el siglo XX. Los documentos que tenemos pintan un cuadro con muchas capas, ¿sabes? Mucha tela que cortar ahí. Mucha. No es solo contar hechos, es ver cómo funcionaba ese poder absoluto por dentro. Empecemos por el principio. Orígenes. San Cristóbal, 1891. Familia humilde. Pero las fuentes coinciden en que desde muy joven ya apuntaba alto, ¿no? ¿Mucha ambición? Mucha. Y su vía de ascenso clarísima. La carrera militar. Entró joven en la Guardia Nacional. Esa que se creó durante la ocupación de Estados Unidos. Ajá. Y los informes de la época, que hemos revisado, destacan su disciplina, sí, pero sobre todo una habilidad tremenda para conectar con gente importante, para ganarse lealtades. Y eso le fue abriendo puertas. Claro, fue subiendo, y para 1930, aprovecha una revuelta contra el presidente Vázquez y maniobra. Pero no fue un golpe de estado de libro, ¿verdad? No exactamente. Los materiales sugieren que fue más sutil. Una mezcla de, presión militar por detrás de las escenas. Moviendo hilos. Creíble. Sospechosa como poco. Y una vez en el poder, se aferra a él de una manera pocas veces vista. Todos esos títulos que se puso, el jefe, benefactor, generalísimo, suenan casi a broma hoy, pero reflejaban la realidad. Control total. Política. Economía con monopolios para su familia. La prensa. ¿Cómo describen las fuentes ese ambiente? ¿Cómo era vivir así? Asfixiante. La palabra que más aparece es omnipresencia. No era solo que hubiera censura en los periódicos. Era peor. Autocensura. Generalizada. La gente sentía que Trujillo está en todas partes, que te podían escuchar en cualquier sitio. Nada importante pasaba sin que él lo supiera o lo aprobara. O sea, callarse era sobrevivir. Básicamente, el silencio era activo, impuesto. Los documentos cuentan que hasta las conversaciones privadas daban miedo. Y claro, para mantener ese miedo necesitaba mano dura. Ahí entra el famoso SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. El SIM. Descrito como el corazón del terror del régimen. No solo espiaban a todo el mundo. Iban más allá. Mucho más allá. Hablamos de detenciones porque sí, centros de tortura secretos, con métodos, brutales física y psicológicamente. ¿Y las desapariciones? Diseñadas para no dejar rastro y meter más miedo aún. Exacto. Era una máquina perfectamente engrasada para aplastar cualquier oposición, por pequeña que fuera, o incluso si solo la sospechaban. Hay un caso que siempre sale, que las fuentes marcan como un antes y un después. El asesinato de las hermanas Mirabal. Las mariposas. Sí, noviembre de 1960. Eso fue. Un golpe muy duro para el régimen, aunque quizás no lo vieron venir. ¿Por qué? Porque Patria, Minerva y María Teresa eran figuras muy respetadas, símbolos de la oposición. Matarlas así, con esa brutalidad, y encima intentar hacerlo pasar por accidente de coche. Fue demasiado. Fue demasiado. Los materiales indican que eso le quitó mucho apoyo, incluso entre gente que antes lo toleraba, y a nivel internacional fue un escándalo. Digamos que fue un error de cálculo brutal que dio más fuerza a la resistencia. Pero aquí viene la gran paradoja que señalan las fuentes. Mientras pasaba todo esto, Trujillo también construía. Esa es la dualidad clave para entenderlo. Construyó carreteras, escuelas, hospitales, modernizó ciudades, hasta pagó la deuda externa. Y eso, claro, le dio apoyo. Habría gente agradecida. Sin duda. Y hay que entenderlo. Los documentos muestran que, en ciertos aspectos, su administración fue eficiente. Para gente que venía de mucha inestabilidad anterior, pues eso era orden, era progreso visible. De ahí el título de benefactor.
Pero las mismas fuentes dicen, ojo, mira el precio. Exacto. Ese progreso estaba totalmente ligado a una corrupción gigantesca. La familia Trujillo y sus cercanos se hicieron inmensamente ricos. Claro. Además, todo eso se pagaba con represión y explotación. Y bueno, servía para alimentar un ego descomunal. Lo de cambiarle el nombre a la capital, Ciudad Trujillo, a la montaña más alta, Pico Trujillo. Y estatuas por todas partes. Se presentaba casi como un dios, ¿no? Indispensable para el país. Un culto a la personalidad llevado al extremo. Pero ni toda esa maquinaria ni ese culto pudieron evitar el final. 30 de mayo de 1961, un día clave. Clave. Un grupo de conspiradores y fíjate, muchos habían sido cercanos a él. Sí, eso es llamativo. Le tienden una emboscada en una carretera cuando iba a una de sus fincas y lo matan. Un tiranicidio. Y eso descabezó el régimen al instante. Al instante. Sus hijos y hermanos intentaron seguir, pero ya no había nada que hacer. La estructura se vino abajo muy rápido. Y ahí empezó el camino, muy difícil eso sí, hacia la democracia. Entonces, si cerramos esta revisión de los materiales, ¿qué legado queda? Trujillo es, obviamente, el símbolo del dictador brutal. Para muchos es el arquetipo del autoritarismo en América Latina, ¿sí? Su figura es como una advertencia permanente, ¿no? Sobre el peligro del poder absoluto, de quitar libertades y de cómo esa fachada de orden puede esconder lo peor. Nos recuerda por qué son importantes la crítica, la prensa libre. Y nos deja pensando en algo más profundo, creo. Más allá de quitar estatuas o nombres, ¿cómo afecta la memoria, o quizás el intento de olvidar algo tan traumático, a la salud de una democracia a largo plazo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué cicatrices invisibles quedan en la sociedad, en la confianza de la gente, en cómo nos relacionamos con el poder, mucho después de que la dictadura formalmente haya terminado? Ese es quizá el legado más hondo y más complicado de gestionar. Quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y le den a me gusta. Suscribirse, activar la campanita y dar me gusta. Exacto. Busca asegurar que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.